efectivamente el enfoque de la integración de las políticas económicas y sociales es, yo diría, casi una novedad en el país con los gobiernos del Frente Amplio. Yo recuerdo cuando, un poco antes de asumir el gobierno, y le planteábamos a la administración saliente, por ejemplo, la necesidad de avanzar en lo que después fue el plan de emergencia, y el enfoque era más bien, no podemos hacer ese gasto porque de alguna manera desestructura los equilibrios fiscales y macroeconómicos. Obviamente lo que sucedió después con la implementación del plan de emergencia, con la implementación del plan de equidad y con todo lo que fue la priorización del gasto social en la política fiscal, demostró que eso no era así, ¿verdad? Que podían tenerse políticas sociales bien definidas, que implicaran mayores recursos, como en el caso de la educación, de la salud, de las políticas sociales focalizadas, de la seguridad, sin alterar, sin afectar la sustentabilidad de las cuentas públicas. Era un tema de priorización y eso ha quedado claro además cuando uno compara la gestión fiscal y del gasto público en esta década, que ha habido un aumento importante de la proporción del gasto público en el gasto, el gasto público social en el gasto público, al punto tal de que hoy 3/4 partes del gasto público corresponde a objetivos de índole social, principalmente educación, salud, seguridad ciudadana, políticas sociales focalizadas. La clase media, si algo ha pasado en el Uruguay, es que ha crecido sensiblemente, fruto del crecimiento económico y fruto también de las políticas, entre otras cosas, de las políticas sociales que permitieron que los sectores pobres de la economía, que estaban cercanos al 40% de la población en el año 2004, hoy estén en el entorno del 10%. O sea, las políticas económicas y el resultado del crecimiento económico, que además se reflejó, o mejor dicho, se trasuntó a través de un cambio sustancial en las relaciones laborales y en las políticas sociales, lo cual contribuyó a que ese crecimiento económico derramara en los trabajadores y en los sectores más pobres, implicó un cambio en la estructura de la población en Uruguay. Hoy la clase media está mucho más fortalecida que hace 10 años, la pobreza bajó casi 30 puntos y por lo tanto creo que es bastante ilógico plantear que los programas de transferencias monetarias castigaron a la clase media. Es más, cuando se hizo el plan de emergencia, había quienes planteaban que este era un planteamiento, empezar a repartir plata y que eso nunca se iba a desandar, a desarmar. Bueno, la vida también mostró y la responsabilidad del gobierno del Frente Amplio también mostró que el plan de emergencia tuvo una duración que fue más o menos lo que estaba previsto y después se transformaron en políticas estructurales totalmente diferentes a lo que era la atención de la emergencia en 2005 y 2006. O sea que creo que plantearse las políticas sociales en oposición al proceso de crecimiento económico es un error conceptual, ¿verdad? Y también es un error político, y que justamente hay que integrar el hecho de que hay sectores de la sociedad que requieren ayudas, que requieren asistencias, pero también políticas sociales que son estructurales, que no son asistencialistas. Hoy la clase media en Uruguay es mucho más importante y está en mejores condiciones que hace 10 años. También ahora demanda cosas nuevas, cosas que están parados todos en un escalón superior, es razonable que se demanden cosas diferentes, pero eso es fruto de este proceso. O sea que plantearse en oposición políticas sociales focalizadas con el fortalecimiento de la clase media, creo que este proceso de 9 años de gobiernos del Frente Amplio ha dejado en claro que es una falacia de falsa oposición. Porque la estabilidad social es parte del clima de los negocios, porque para que los negocios también fluyan y haya más inversiones se necesita un capital humano adecuado y eso implica educación, implica salud, implica seguridad. O sea que plantear en oposición políticas económicas y sociales es un profundo error conceptual.